Contratación pública, episodio 187. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 18 de noviembre de 2023, episodio número 187. Episodio dedicado a comentar un informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que servirá para conocer qué puede considerarse un riesgo imprevisible. Y bueno, ya ves la voz que traigo. Esta semana he estado facilitando una formación presencial en una empresa. 2 días, 20 personas, 16 horas encerrados. No a la fuerza, hablando sobre contratación pública. He conocido a grandes profesionales, personas que bregan cada día con la administración y como siempre, pues muy interesante. El caso es que fue a acabar la formación y perder la voz. Así que con la voz que me queda, vamos al tema. Este informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado me ha parecido interesante porque permite conocer los criterios que se aplican para identificar un riesgo imprevisible y también para reafirmar el conocido como principio de riesgo y ventura. Cada uno ve la feria según le va en ella, y lo que para ti pueden ser unos hechos que reflejan una realidad evidente, para la otra parte es un depende o un a mí que me cuentas. Y no se trata de cortar de raíz iniciativas que lleven a luchar por el resarcimiento o el reequilibrio económico de un contrato. A ver, luchar, siempre hay que luchar. Se trata de abordar la lucha siendo conscientes de las dificultades que entraña y de las premisas de las que parte la administración, o mejor dicho, la justicia, para valorar y en su caso atender a nuestras pretensiones de compensación o reequilibrio. Bien, como siempre, ya sabes que los informes de las juntas consultivas de contratación pública son una guía, una referencia sólida y abundante, una opinión cualificada sobre la aplicación de los preceptos de la legislación sobre contratación pública que suscitan dudas o tienen cierta complicación. En fin, las juntas consultivas son una referencia de prestigio, autorizada, abundante, antigua, respetada, fiable, sólida, aunque como ya sabes, no vinculan ni a administraciones ni a jueces o tribunales. Lo que dice una junta consultiva es una referencia, es algo a tener muy en cuenta, pero no es jurisprudencia y ni mucho menos ley. Aunque no hay que confundirse, porque tampoco escriben en balde. Sus informes o recomendaciones no son papel mojado, en absoluto. Los informes y recomendaciones de las juntas consultivas son respetados, tenidos en cuenta, muy en cuenta, y por eso conocer su verdadera fuerza y existencia nos ayuda a dialogar con la administración de una forma más eficaz y hasta constructiva. Y, por supuesto, ya sabes, en caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido, ante la duda, busca asesoramiento. Venga. El informe es el 13/2023 de julio de 2023 y atiende a una consulta planteada desde la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde en relación a los contratos sobre gestión y mantenimiento de principalmente parques y jardines que vienen ejecutando sus empresas asociadas. Lo hace a colación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, que en su artículo 122 estableció un incremento del 0,5% de las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas por razón del mecanismo de equidad intergeneracional. Pero vamos a ver, ¿qué es el mecanismo de equidad intergeneracional y por qué puede impactar en la economía de un contrato público? Bien. Este mecanismo de equidad intergeneracional es una medida que busca garantizar el equilibrio entre las diferentes generaciones de trabajadores y pensionistas en el sistema de seguridad social español. Se basa en una cotización adicional del 0,6% sobre las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena. Un 0,5% lo pone la empresa y el 0,1% restante el trabajador.
Y también un incremento del 0,8% sobre las bases de cotización de los trabajadores autónomos. Sí, por si andaban escasas. Bueno, y todo esto durante un periodo de 10 años a partir de 2023. El origen de esta medida se remonta a la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, justamente, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, justamente. Esta ley estableció una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre las que se encontraba el mecanismo de equidad intergeneracional. El objetivo de este mecanismo es contribuir a la financiación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se utiliza para hacer frente a los desequilibrios temporales del sistema. Además, también busca fomentar la solidaridad entre generaciones, ya que los trabajadores actuales contribuyen a mejorar las pensiones de los futuros pensionistas. Bueno, el caso es que, como consecuencia de esto, cualquier contrato público que tenga un componente elevado de mano de obra, y los de gestión y mantenimiento de jardines lo tienen, estará afectado por el mecanismo de equidad y experimentará un incremento de los costes del contrato. En su consulta, la asociación ya dice que conoce y asume la doctrina de la misma Junta al respecto del incremento de costes asociados a salarios y cotizaciones y la posibilidad de que estos puedan dar lugar a una modificación del contrato. Esa opinión o interpretación de la Junta a este respecto considera, además de lo previsto en la ley, el criterio adoptado por el Tribunal Supremo en distintas sentencias al respecto, zanjando que es una cuestión que debe ser absorbida o soportada por el contratista, dado que, entre otras cosas, se trata de una circunstancia previsible, normal, que viene sucediendo. Pues sí, es cierto, se negocian convenios y se producen subidas. Así, ya en su día, la Junta Consultiva escribió, y escucha, porque aclara esto de los salarios y da una idea sobre más cosas, escribió, y leo textualmente: del mismo modo que la jurisprudencia admitió que el incremento de precios del petróleo en un mercado liberalizado constituía un riesgo propio del contrato o una aventura, en el caso de que aquel disminuyese, el crecimiento del importe de los costes de mano de obra como consecuencia de un acontecimiento previsible como es la negociación colectiva no puede calificarse en modo alguno como un riesgo imprevisible que justifique la modificación posterior del contrato. Es esta una circunstancia que claramente puede anticiparse en el momento de celebrarse el contrato y que el contratista puede prever. Es cierto que la ley ordena que los órganos de contratación cuiden de que el precio de los contratos sea adecuado al mercado, pero también lo es que, una vez determinadas las condiciones aplicables al contrato y consentidas por las partes, existe un riesgo que asume el contratista y del que no puede desligarse por acontecimientos previsibles, aunque no sean cuantificables de antemano. Lo que la asociación plantea a la Junta Consultiva es que el incremento de las cotizaciones sociales que se considera en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 es una, textualmente, obligación legal imprevisible, que no pudo ser tenida en cuenta y que afecta de forma muy importante a las condiciones económicas de los contratos en vigor, sobre todo de los intensivos en personas trabajadoras, lo que justifica la modificación del contrato y se hace necesario que los órganos de contratación adopten medidas ante esta circunstancia. Dicho de otra forma, que a diferencia de lo que supone la renovación de un convenio, estamos ante una circunstancia imprevisible que altera el equilibrio financiero del contrato y que además ha sido provocada por la misma Administración, aunque sea la Administración General del Estado, en la Ley de Presupuestos. Bueno, con este planteamiento, la asociación pregunta textualmente otra vez: ¿puede procederse a su modificación del contrato, se entiende, mediante el cálculo del efecto económico que dicha nueva cotización tiene en los costes imputables al contrato, o restablecerse el equilibrio económico del contratista por causa no imputable? Bien, este es el punto de partida que plantea la asociación. Conozcamos ahora el punto de partida de la Junta Consultiva. La primera cuestión que la Junta destaca en su informe es que los contratos deben ser cumplidos en los términos en que se han establecido. Lo normal es que las partes de un contrato están obligadas a cumplir con las obligaciones que se han comprometido a asumir. Esto significa que, una vez que se ha celebrado un contrato, las partes no pueden unilateralmente rescindirlo o modificarlo. El contrato
obliga. Y por tanto el contrato no se puede revisar cada vez que se dé una circunstancia que no convenga o incluso perjudique a una de las partes. Los pactos, los contratos, son para cumplirlos. Este es un punto de partida básico, primordial, esencial y rotundo. También en los contratos entre privados. Pero es que además, y particularmente cuando se trata de contratos con la Administración, por lo dicho en la ley y por lo reiterado en numerosas sentencias, se entiende que el contratista asume los riesgos que se deriven de la ejecución del contrato, todo aquello que pueda suceder o no suceder mientras esté cumpliendo el contrato. Es el tan traído y nombrado principio de riesgo y ventura, que implica que, cuando se celebra un contrato, las partes asumen el riesgo de que los resultados no sean los esperados. Bueno, las partes o el contratista, mejor dicho. Esto significa que, si las expectativas económicas del contratista no se cumplen, pues mira, no puede dejar de cumplir el contrato ni puede exigir su modificación. De hecho, en el informe, la Junta recuerda que ya dijo que ni el incremento sobrevenido de los beneficios del contratista autoriza a la Administración a reducir el precio pactado, faltaría más, ni en caso contrario, la disminución del beneficio calculado o incluso la existencia de pérdidas, cuidado, genera derecho alguno en el contratista a instar un incremento del precio o una indemnización. Es decir, que el contratista asume la ejecución del contrato a su riesgo, pérdidas y ventura, ganancias, que para eso es un contrato y que a mí no me cuentes penas. Aunque claro, como todo en la vida y también, por supuesto, en el derecho, todo depende. Tiene sus matices y sus excepciones. Por eso, también existen unas excepciones por las que esta obligación de atenerse al contrato, así como de la asunción del riesgo y ventura por parte del contratista, pueden ser, digamos, reconsideradas. La primera excepción es para el caso en el que se produzca un incremento del coste para el contratista causado justamente por la Administración. Bueno, pues como según interpreta la asociación, ¿no? Podría ser el caso del aumento de las cotizaciones sociales. La otra excepción sería la consideración de otros hechos imprevistos que excedan del riesgo que razonablemente cabe esperar que pueda surgir durante el cumplimiento de un contrato. Y aquí hablamos de los riesgos imprevisibles, hechos que no se pueden prever ni controlar y que pueden afectar a la ejecución del contrato. Y aquí pueden caber muchas cosas, aunque depende de cómo se mire, o mejor, de quién lo mire. No obstante, no olvidar que la regla general es cumplir el contrato según lo establecido en él, salvo que la relación contractual se, textualmente, trastoque completamente. O lo que es lo mismo, que una de las partes no pueda cumplir el contrato porque le es materialmente imposible hacerlo. Algo que daría lugar no a la modificación del contrato, sino a su resolución. Exacto. Si tan grande es el problema, oye, pues mejor paramos. Por tanto, el punto de partida es que el contrato se cumpla, pase lo que pase, caiga quien caiga, salvo que deje de tener sentido hacerlo, o una de las partes no pueda cumplirlo porque le es materialmente imposible hacerlo. De todos modos, nos queda una rendija, un asidero, un hueco, un clavo ardiendo, para que una pretensión de modificación de contrato, revisión de precio, prospere en base al riesgo imprevisible, algo que siempre se tendrá que ver caso por caso, contrato a contrato, en cada situación particular. Pero vamos a ver, ¿qué es un riesgo imprevisible? En este punto del informe, la Junta recopila la doctrina y criterio al respecto y aborda la cuestión de qué se puede considerar riesgo imprevisible. Eso que trastoca completamente lo pactado en el contrato. Eso que altera de manera contundente y amplia el equilibrio económico y contractual que existía en el momento en el que el contrato se celebró. Cuestión importante, ya que cuando se reconoce que ha acaecido un riesgo imprevisible, se abre la puerta a un resarcimiento y a esta modificación en las condiciones que de inicio se hubieran pactado en el contrato. Bien, pues de entrada, la primera cuestión a considerar es que los riesgos fueran razonablemente imprevisibles, es decir, que fuera algo que hubiera podido o debido ser previsto. Y además, que esa falta de previsión no se haya debido a una actuación negligente por parte de quien ha propuesto el contrato, en este caso, la Administración. Primera premisa.
La segunda cuestión es que los hechos que alteren el equilibrio del contrato no sean consecuencia de la mala gestión de la administración que contrata, ya que, de ser así, no estaríamos ante algo imprevisible, estaríamos ante otra cosa que tomaría otros derroteros, obviamente. La tercera cuestión es que los hechos en cuestión no tengan nada que ver con la actuación o voluntad del contratista. Se trata, por tanto, de una circunstancia exógena, que nada tiene que ver con el contratista ni ha sido provocada por éste. De nuevo, algo obvio. La cuarta cuestión es que el hecho imprevisible en cuestión tenga un impacto realmente desmesurado, además de excepcional, al punto de romper por completo, ojo, el equilibrio financiero del contrato. ¿Buenas noticias? ¿Es tu caso? Ten cuidado, no te emociones. La quinta y última premisa o cuestión es, textualmente, que la magnitud de tales acontecimientos quede debidamente acreditada atendiendo al contrato público considerado en su conjunto, sin que quepa la valoración de aspectos económicos parciales del contrato en cuestión. Lo repito, que la magnitud de tales acontecimientos quede debidamente acreditada, atendiendo al contrato público considerado en su conjunto, sin que quepa la valoración de aspectos económicos parciales del contrato en cuestión. No está fácil, pero bueno, yo qué sé, hay huecos. La cuestión, como en tantas cosas, es ver para creer o creer para ver, porque al final no solo depende de cómo se mire, sino de quién lo mire. Así que mucho cuidado. Lo que para ti es obvio, para un funcionario o para un juez, no puede serlo. Lo interesante es que no tiene que haber un terremoto, algo evidente y catastrófico, para que se pueda apreciar la existencia de un riesgo imprevisible y de alguna manera lograr ese resarcimiento, o mejor dicho, reequilibrar un contrato. Si las circunstancias cambian y además de una forma drástica o con mucho impacto para una de las partes, es justo que se pueda revisar el contrato atendiendo a esas circunstancias tan graves. Aunque, sin por ello olvidar que el primer y más importante principio es el de riesgo y ventura. Claro. Por los efectos que esto tiene, caso de la guerra de Ucrania y todas sus consecuencias, es importante tener en cuenta que la doctrina a este respecto es que cada caso es cada caso, que estas cuestiones se tienen que analizar y apreciar de manera particular, contrato a contrato. Es decir, no me vale decir, hombre, es que ha habido una guerra en Ucrania, fíjate. No, vamos a ver. ¿Cómo te ha afectado esto en el contrato? Para apreciar, medir y cuantificar si ha habido riesgo imprevisible en un contrato que dé lugar al reconocimiento de un hipotético reequilibrio económico, pues mira, se requiere un análisis individual y profundo, tanto del contrato como de la gravedad de las circunstancias que concurran y su impacto. Prepárate a trabajar y a documentar esto bien. Para la Administración, la aparición de riesgos imprevisibles no abre la puerta, ni es un camino para resarcir al contratista de posibles pérdidas. En absoluto. Solo quita uno de los 7 cerrojos con los que está cerrado un contrato, ya que de entrada, ya sabes, los contratos están para cumplirse tal cual fueron firmados. Hay que tener en cuenta, además, que el reconocimiento de estas circunstancias imprevisibles y sus correspondientes efectos económicos y derechos de resarcimiento o compensación para el contratista tienen como fin último no el hecho de que el contratista no salga perjudicado, en absoluto, sino el hecho de asegurar que la obra o servicio objeto del contrato afectado se lleven a cabo porque así conviene al interés general. Por tanto, lo que prima no es el hecho de que el contratista no se arruine, no, sino lo mal parada que puede salir la administración del embrollo y lo que a ésta le pueda convenir en orden a proteger, preservar, todo esto del interés general. Por eso, la apreciación, en su caso resarcimiento por la aparición de un riesgo imprevisible, es algo francamente excepcional, que siempre se valora caso a caso, contrato a contrato, y que el punto de partida y de fin es que el contrato se cumpla según fue pactado. Y a esto se agarran, vamos. Bueno, con estos mimbres, la Junta va a resolver sobre la cuestión que le plantea la asociación.
si el incremento de las cotizaciones sociales que impone la Ley de Presupuestos Generales del Estado, el artículo 122, puede considerarse un riesgo imprevisible y, por tanto, dar lugar a una compensación. Aunque a estas alturas ya te puedes imaginar cuál es la respuesta. Bueno, resulta interesante conocer su razonamiento, el cómo han llegado a resolver la cuestión, porque muchos otros lo van a copiar. Por partes. En primer lugar, la Junta recuerda cuáles son las 5 cuestiones que se deben revisar para considerar un riesgo como imprevisible, lo que acaba siendo una referencia y especie de lista de control o chequeo de las circunstancias que concurren para llegar a determinar si efectivamente el hecho en cuestión resultaba imprevisible. Las 5 cosas que te he comentado hace un momento. La primera cuestión que se detiene a valorar es si el hecho de que el coste de las cotizaciones aumente un 0,5% se le puede aplicar el cuarto supuesto. Es decir, si ese aumento del 0,5% en el coste asociado a las cotizaciones tiene un impacto realmente desmesurado, además de excepcional, al punto de romper por completo el equilibrio financiero del contrato. Claro, la respuesta es no. Es un 0,5%, no sobre todo el contrato, sobre las cotizaciones. Bueno, la segunda cuestión que destaca la Junta es el hecho de que la asociación, aunque afirma que los contratos de sus asociados son intensivos en la aplicación de personal y por tanto se encuentran afectados por este aumento de las cotizaciones, no acredita de ninguna manera que esta alteración del coste suponga una alteración de la magnitud que pretende la asociación. Añade la Junta, además, que si esto fuera así, sería fácilmente certificable. Claro. Mal vamos, ¿verdad? La prueba, siempre presentar evidencias. La tercera cuestión que destaca la Junta es la calificación de imprevisibilidad del hecho en cuanto a que efectivamente fuera algo del todo imprevisible. Aquí la Junta dice que, aunque sea una medida promulgada en 2023, ya se conocía desde 2021 y que, por tanto, si nos atenemos al caso concreto, pues mira, no es que sea algo imprevisible, es que estaba escrito en el Boletín Oficial del Estado desde hacía 2 años, aunque tampoco hacía falta eso. Porque la cuarta cuestión que se destaca en el informe es que los contratos se cumplen a riesgo y ventura del contratista, quien los asume conociendo este principio dado que, textualmente, la actividad empresarial es, por definición, imprevisible. De las circunstancias del mercado pueden resultar ganancias o pérdidas y, en este último supuesto, el licitador no tiene, como criterio general, por qué compartirlas. Total, que, en resumen, una circunstancia como la planteada por la asociación cabe perfectamente dentro de lo que se conoce como principio de riesgo y ventura del contratista, según se establece en el artículo 197 de la Ley de Contratos del Sector Público, y por tanto ni da lugar a modificación de contrato ni a derecho de resarcimiento, reequilibrio o llámalo como quieras. Que disminuya el beneficio e incluso que entres en pérdidas no es algo que importe a tu cliente, aunque sea una administración pública. Dicho esto, a efectos de la contratación pública, ¿es la guerra de Ucrania un riesgo imprevisible? Bueno, es el tema, ¿verdad? Llegados a este punto, es interesante hacer el ejercicio de pasar la guerra de Ucrania por las 5 cuestiones que plantea la Junta en su informe. Un ejercicio que, no concluye nada, pero que puede servir para tomar conciencia de la dificultad o viabilidad que tiene una reclamación de esta naturaleza en un juzgado. Para empezar, hablemos de guerras. La última guerra en Europa fue a finales del siglo XX, en el territorio de la antigua Yugoslavia, una guerra civil realmente circunscrita a aquel territorio. No hace tanto tiempo. ¿Una guerra en Europa es un hecho previsible? ¿Un hecho probable? Bueno, pues depende. Kiev está a menos de 4.000 kilómetros de Madrid, relativamente cerca si hablamos de guerras, aunque sus efectos, aun teniendo que ver con su cercanía, no se derivan tanto de esta cercanía como de otras cuestiones. Porque una cosa es hablar de una guerra y otra de sus efectos, ya que, aunque la peor parte se la llevan los que están ahí, desde luego, los efectos tienen un alcance mucho mayor. Por cierto, supongo que algo con lo que ya contaban en el Kremlin. Y ahora hablemos de precios, de inflación y de los efectos de la guerra en general. La guerra en Ucrania comenzó a finales de febrero de 2022, el 24 de febrero de 2022. El incremento de los precios, la inflación, se empezó a observar en el verano de 2021.
El episodio 98 de este podcast, publicado el 14 de enero de 2022, está dedicado al impacto y efectos de la inflación en la contratación pública. Merece la pena darle una escuchada para poner contexto. De modo que a la ya preocupante y rampante inflación que se venía apreciando de forma notable, se añadieron los efectos de la guerra en Ucrania, lo que agravó la situación y, por si fuera poco, la aceleró. La cuestión es que los efectos de la guerra a nivel económico, de momento, se hacen patentes a través de una subida generalizada y durante algunos meses sostenida de los precios. Fundamentalmente de los precios de las materias primas que, con el paso del tiempo, llegan a alcanzar a todas las partes de la cadena de suministro, afectando de forma generalizada a toda la economía. Cuestión de tiempo. Por tanto, y a efectos prácticos, para hacer este análisis de andar por casa, ¿es la subida de precios? La pregunta sería esta. ¿Es la subida de precios contundente y generalizada que venimos sufriendo desde finales de 2021 un riesgo imprevisible? Para responder a esta pregunta, pasémosla por el tamiz de las 5 premisas a comprobar para preestablecer si un riesgo es imprevisible. Primera cuestión. ¿Esto es algo razonablemente imprevisible al punto de que hubiera podido o debido ser previsto? Bueno, pues oye, la guerra sí resulta un hecho imprevisible, a todas luces. De hecho, desde la invasión de Alemania a Rusia, mira tú por dónde, en junio de 1941, Segunda Guerra Mundial, nos había dado una situación así en Europa. Ostras, si en más de 80 años no había ocurrido algo así, resulta un hecho razonablemente imprevisible. Ahora bien, esa falta de previsión ¿se ha debido a una actuación negligente por parte de la Administración? Pues yo creo que no, ¿verdad? Aunque la acumulación de tropas en la frontera de Ucrania se venía apreciando desde hacía meses, ni el Ayuntamiento de Teruel ni la Junta de Andalucía podían prever en sus contratos los efectos de una hipotética invasión. Además, por cierto, no hablamos de la guerra, hablamos de sus efectos sobre una inflación que ya andaba desbocada. Es imprevisible, por tanto, que la inflación aumente, que los precios suban. Bueno, pues quizá no lo sea de la manera que ha ocurrido ni con los agravantes de la guerra, pero eso de que todo suba no es en absoluto algo que pase cada 80 años. Segunda cuestión. La guerra, sus efectos sobre la inflación y la inflación misma, ¿son consecuencia de la mala gestión de la administración que contrata? Esta cuestión se responde sola. Tercera cuestión. Los hechos en cuestión ¿tienen que ver con la actuación o voluntad del contratista? ¿Tienen que ver con el contratista o han sido provocadas por este? Hombre, pues obviamente no. Un contratista es combativo, es luchador por definición, aunque no a este punto. Cuarta cuestión. La inflación, la subida de precios, ¿tiene un impacto realmente desmesurado, además de excepcional, al punto de romper por completo el equilibrio financiero del contrato? Pues seguro que esto sí es así. Esta circunstancia está creando auténticos quebraderos de cabeza a muchas empresas. En los episodios 109 a 111 hablaba sobre la modificación de los contratos y las alternativas que había para paliar este tipo de situaciones. La conclusión era que la forma más directa y rápida de parar la sangría era pactar una resolución del contrato de mutuo acuerdo. Mira, dales una escuchada a episodios 109, 110 y 111. Quinta cuestión. ¿Puedes acreditar la magnitud del impacto considerando el contrato en su conjunto, sin detenerte en valorar aspectos económicos parciales? Para esto, igual conviene esperar a que el contrato finalice, que hasta el rabo todo es toro, te dirán. Quizás si vas a plantear la reclamación demasiado pronto, te dicen que hay que esperar a que el contrato finalice para hacer un balance global. No sé, vete a saber. Bola extra. Sexta cuestión. ¿Y entonces qué? Bueno, pues que depende de la situación particular, del contrato en cuestión y de lo que puedas acreditar. Los caminos de la justicia son los caminos de la justicia. Entonces, serénate, ya lo sé, ¿eh? Tómalo con deportividad y lúchalo, por supuesto. Aunque considerando que no te salgan las cuentas es un drama, es injusto, aunque el principio de riesgo y ventura existe por y para algo. Tenlo en cuenta. Ten en cuenta también que estas reclamaciones se abordan caso a caso, contrato a contrato, atendiendo a cada situación particular. Documéntalo todo bien. Estas reclamaciones
no las resuelve la administración que te ha contratado. Se las sacan de encima. Hay que irse al juzgado. Ya conoces la maldición. Pleitos tengas. En fin, si quieres tener esta lista de comprobación, escríbeme y te la haré llegar con alguna cosa más. En resumen, en el marco de un contrato público, las partes, en principio, están obligadas a cumplir con las obligaciones que se han comprometido a asumir. El contrato obliga y no se puede revisar cada vez que se dé una circunstancia que no convenga o incluso perjudique a una de las partes. Sin embargo, existen excepciones a este principio. Una de ellas es el caso en el que se produzca un incremento del coste para el contratista causado justamente por la administración. La otra excepción es la consideración de otros hechos imprevistos que excedan del riesgo que razonablemente cabe esperar que puedan surgir durante el cumplimiento de un contrato. Estos hechos son los que se denominan riesgos imprevisibles. Para que un hecho pueda ser considerado un riesgo imprevisible, debe cumplir los siguientes requisitos. Ser efectivamente y razonablemente imprevisible, es decir, que no hubiera podido o debido ser previsto. No ser consecuencia de la mala gestión de la administración que contrata, no tener nada que ver con la actuación o voluntad del contratista, tener un impacto realmente desmesurado, además de excepcional, al punto de romper por completo el equilibrio financiero del contrato. En fin, hacerlo imposible de cumplir, un desastre total. La apreciación de la existencia de un riesgo imprevisible es una cuestión compleja que debe analizarse caso a caso. En general, se considera que un hecho puede ser considerado un riesgo imprevisible si tiene un impacto significativo en el coste de ejecución del contrato o si hace que el contrato sea imposible de cumplir. En el caso de los efectos de la guerra de Ucrania sobre la inflación, es posible que algunos contratos públicos se hayan visto afectados por riesgos imprevisibles. Por ejemplo, un contrato de suministro de materias primas puede verse afectado por el aumento de los precios de esas materias, más allá de lo esperable o razonable. O un contrato de servicios de transporte puede verse afectado por el encarecimiento del petróleo, igualmente más allá de lo esperable o razonable. No sé, son puntos de partida. Son cosas que están pasando. En estos casos, el contratista puede solicitar a la administración que reconozca la existencia de un riesgo imprevisible y que se modifique el contrato para compensar el impacto de este riesgo. Sin embargo, es importante recordar que la apreciación de la existencia de un riesgo imprevisible es una cuestión muy compleja que debe analizarse siempre caso a caso. No admite generalizaciones. Los contratistas que consideren que un contrato público se ha visto afectado por un riesgo imprevisible, muchos además, deben seguir de entrada los siguientes pasos. En primer lugar, documentar adecuadamente los hechos que considera que constituyen un riesgo imprevisible. Segundo, documentar minuciosa y abundantemente los efectos económicos del riesgo en cuestión. Tercero, presentar una solicitud a la Administración para que reconozca la existencia de un riesgo imprevisible, paso previo y necesario. Y en la solicitud, exponer los argumentos que sustentan su petición y aportar la documentación que la apoya. Es decir, trabajárselo esto bien. Y a partir de aquí, lo que se puede esperar, pues mira, es la negativa de la Administración a reconocer la existencia del riesgo imprevisible y sus efectos sobre el contrato, amparándose en el todopoderoso principio de riesgo y ventura, que todo lo zanja. Decisión que, eso sí, se puede impugnar en los tribunales. Suerte. Dejo el enlace al informe en las notas del programa y en luisgracia.es/187. Y recuerda, los informes y recomendaciones de las juntas consultivas son una referencia valiosa, algo a tener muy en cuenta, pero no son jurisprudencia y ni mucho menos ley. En caso de necesidad, antes de interpretar por tu cuenta, de dar por entendido ante la duda, busca asesoramiento. Bien, con la voz que me queda, hasta aquí el episodio 187. En el próximo episodio te hablaré sobre si vender a la administración es un plan B. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Es Radio. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana, espero que con mejor voz.